Todavía en los tiempos actuales existen misterios ocultos de una hermandad que por siglos ha intrigado e inspirado a buscadores de la verdad alrededor del mundo: la Rosacruz. Emergiendo de las sombras del siglo XVII, esta sociedad secreta se revela a través de manifiestos anónimos que proclaman una sabiduría ancestral capaz de transformar el alma humana. Imagina una orden de iluminados que posee el conocimiento para trascender la realidad mundana, guiando a sus adeptos por un camino de iluminación espiritual y alquímica. La Rosacruz no es solo una fraternidad, es el guardián de secretos arcanos que pueden desentrañar los profundos misterios del universo. A través de enseñanzas veladas en simbolismo profundo, esta orden promete una jornada de autodescubrimiento que va más allá de las limitaciones del mundo material. Pero, ¿cuál será el precio que se pagará para que esta promesa sea cumplida? La historia del rosacrucismo comienza con la publicación de dos manifiestos enigmáticos a principios del siglo XVII. Estos textos misteriosos presentaban al mundo la Hermandad de la Rosacruz, una orden supuestamente fundada por un sabio mítico que habría adquirido conocimientos esotéricos durante sus viajes por el Oriente Medio. La hermandad declaraba ser la portadora de una antigua sabiduría que prometía la regeneración espiritual y la renovación de la humanidad. El impacto de estos textos fue profundo, despertando curiosidad, admiración y hasta miedo entre los estudiosos y esoteristas de la época. Las enseñanzas rosacruces giran en torno a conceptos de iluminación espiritual y sabiduría interior, con el objetivo de desvelar los misterios profundos de la existencia. El énfasis está en comprender y practicar las leyes metafísicas que gobiernan el cosmos. Se anima a los adeptos a alinear sus vidas con estas leyes, promoviendo así su desarrollo personal y contribuyendo al avance colectivo de la humanidad. Pero la pregunta que queda es: ¿cuál es el motivo para que la Rosacruz sea una organización secreta? Y además, ¿cuáles eran los contenidos ocultos en los libros enigmáticos que crearon esta fundación? Saludos a todos. Si estás interesado en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La emergencia pública del rosacrucismo puede trazarse hasta dos manifiestos anónimos publicados a principios del siglo XVII. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, del año 1610, que significa la fama de la Hermandad de la Cruz Rosada, y Confessio Fraternitatis, o la Confesión de la Hermandad, del año 1615. Ya en 1617 se publicó un tercer volumen anónimo, Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Los dos primeros textos introducen las leyes y la historia del rosacrucismo. En cambio, Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz es especialmente interesante por su profundo simbolismo. La historia retrata a Christian Rosenkreuz, el fundador del Rosacruz, siendo invitado a una boda celestial. Sin embargo, esta ceremonia no es común. Es una boda química que representa un proceso de transformación alquímica, una jornada simbólica de purificación y unificación, similar al proceso de transformar metales comunes en oro en la alquimia. Durante la narrativa, Rosenkreuz encuentra personajes simbólicos y pasa por pruebas que representan la jornada de transformación interior. Sus experiencias simbolizan el camino del iniciado hacia la iluminación espiritual y la trascendencia de la conciencia dualista. Así, las bodas químicas no solo describe el proceso alquímico de forma alegórica, sino que también sirve como una guía para la transformación y la iluminación espiritual. Estos textos sugieren la existencia de una hermandad secreta de mentes iluminadas, guardianas de una sabiduría antigua, influyendo sutilmente en la evolución espiritual de la humanidad. Las enseñanzas rosacruces se enfocan en la iluminación espiritual y la sabiduría interior, buscando revelar los misterios profundos de la existencia. El énfasis está en comprender y practicar las leyes metafísicas que gobiernan el cosmos, incentivando a los adeptos a alinear sus vidas con estas leyes para promover su desarrollo personal y contribuir al avance colectivo de la humanidad. En una era marcada por una profunda turbulencia, la promesa seductora de transformación espiritual atrajo a muchos, con los manifiestos estimulando la búsqueda de la sabiduría esotérica. Filósofos ocultistas renombrados del siglo XVII, incluyendo a Michael Mayer, Robert Flood y Thomas Bowen, mostraron un interés agudo en la visión del mundo rosacruz. En su fascinante obra Silentium post clamors, escrita en 1617,
Mayer ofreció una representación evocadora del rosacrucismo, trazando sus orígenes a una tradición primordial. Él escribe: nuestras raíces se remontan a las civilizaciones egipcia y brahmánica, entrelazándose con los misterios profundos de Eleusis y Samotracia. Sacamos inspiración de los magos persas, de las búsquedas intelectuales de los pitagóricos y del pensamiento iluminado de los árabes. Este pasaje es frecuentemente utilizado por organizaciones modernas que claman herencia Rosacruz, para fortalecer el argumento de que la Orden Rosacruz tiene sus raíces en las tradiciones de misterio, filosofía y mitos del Antiguo Egipto, datando aproximadamente del año 1500 a.C. Y aunque no hay un terreno sólido sobre el cual apoyarse al hacer esta afirmación, no se puede negar que el simbolismo, los principios y los rituales realizados por los Rosacruces se basan en estas fuentes místicas y antiguas. Descubre una nueva dimensión de espiritualidad y transforma tu mente con Despierta tus poderes mentales. ¿Curioso? Mira el comentario fijado para más detalles. Por lo tanto, aunque la institución en sí fue formada oficialmente a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, sus raíces se remontan mucho más atrás en la historia. A lo largo de la Europa medieval, el conocimiento místico a menudo necesitaba ser disfrazado en simbolismo o escondido en las canciones de amor de los trovadores, en las fórmulas de los alquimistas, en el sistema simbólico conocido como la cábala y en los rituales de las órdenes de caballería. Por ejemplo, Francis Thynne, una figura intrigante del siglo XVI y alquimista devoto, escribió varios manuscritos que pueden ser considerados importantes para la historia de los Rosacruces. Su fascinación por el ocultismo es claramente visible en su tratado Homo Animal Socialis, escrito el 20 de octubre de 1572. En ese texto, explora temas como los jeroglíficos egipcios y los druidas. Examina las complejidades de las notas, signos, símbolos, caracteres o sonidos vocales que destacan diferencias generales en los sonidos. Thynne demuestra un evidente entusiasmo por la cábala, lamentando la pérdida de lo que él ve como conocimiento profundo, similar a los sentimientos del cabalista Mr. Dee, autor de Monas Hieroglífica. Thynne relata que las letras hebreas no fueron escritas hasta la época de los descendientes de Adán, quienes antes del gran diluvio eran los guardianes de ese conocimiento, citando al historiador Josefo. Thynne sugiere que los descendientes de Set registraron su conocimiento de los fenómenos celestiales en pilares. Además, Thynne hace una referencia velada al reino caótico de los traidores en la Torre de Babel, criticando a los masones cuyas malas habilidades llevaron a su caída, simbolizada por la pérdida de la lengua pura original. También escribió varios poemas alrededor del año 1600, describiendo los primeros días de la formación de una sociedad secreta en una taberna de Rosas. Basta decir que, si alguien desea seguir este camino, podrá encontrar muchas pistas en varias obras de aquella época que se refieren a una orden misteriosa que tiene una rosa en una cruz como su símbolo. La siguiente pregunta que surge naturalmente en este punto es: ¿quién es el fundador de la Orden Rosacruz? Aunque ya hemos mencionado su nombre, si concluimos que Christian Rosenkreuz es solo una figura simbólica, la única respuesta razonable es que no existe un único fundador de la Orden. Christian Rosenkreuz puede ser un arquetipo legendario, pero alguien ciertamente escribió los manifiestos Rosacruces, y podemos estar seguros de que no estamos hablando de una sola persona aquí, sino de un grupo. Por lo tanto, los fundadores de la Orden también pueden ser los autores de los libros ocultos. Y es aquí donde entramos en un territorio más especulativo. Hay dos figuras que se destacan como candidatos potenciales para este título: Johannes Valentinus Andreae y Sir Francis Bacon. Johannes Valentinus Andreae fue un teólogo y escritor alemán que vivió al final del período renacentista. Su conocimiento teológico y filosófico, junto con sus conocidas habilidades de escritura, lo hacen un candidato plausible para la creación de los manifiestos Rosacruces. Esto se vuelve particularmente convincente cuando consideramos los temas presentados en los manifiestos y aquellos explorados en las obras reconocidas de Andreae. Los manifiestos Rosacruces retratan una visión utópica de iluminación espiritual y reforma social, ideales que Andreae frecuentemente expresaba en sus propios escritos. Tal vez la pieza más intrigante de evidencia sea la referencia posterior de Andreae a la Fama Fraternitatis y la confesio como un ludibrium o broma. Esta declaración ha llevado a algunos a creer que él pudo haber tenido un papel directo en la creación de estas obras, tal vez incluso como un ejercicio intelectual o alegoría que fue tomada más en serio por los lectores.
Algunos estudiosos del esoterismo sugieren que Andreae dijo esto para proteger su carrera clerical de la ira de las instituciones religiosas y políticas de la época. Recuerda, esta todavía era una época de gran persecución, y algunos afirman que los Rosacruces eran descendientes de los caballeros templarios, que fueron quemados vivos y perseguidos por herejía por el Papa y el rey Felipe IV alrededor de 1530, más de 80 años antes de la publicación del primer manifiesto. La Asociación de la Cruz y la Rosa ya existía en Portugal, en el convento de la Orden de Cristo, hogar de los caballeros templarios, posteriormente renombrada Orden de Cristo. 3 buques estaban y aún están en la abóbada o bau de la sala de iniciación, donde la rosa puede ser claramente vista en el centro de la cruz. En este contexto histórico, aquellos que podrían ser etiquetados como Rosacruces enfrentarían gran persecución, por lo que los fundadores y autores necesitaban ejercer discreción. Andreae también formaba parte de un círculo intelectual en Tubinga, Alemania, conocido por su interés en ideas esotéricas y reforma social. Esto se alinea estrechamente con los temas presentados en los manifiestos Rosacruces, lo que confiere aún más credibilidad a la idea de que él, posiblemente junto con otros en su círculo, puede haber contribuido a la creación de esos textos. Por otro lado, Sir Francis Bacon, un filósofo, estadista y defensor de la ciencia empírica en Inglaterra, también ha sido propuesto como un autor potencial de los manifiestos. Bacon era conocido por su visión de una sociedad iluminada por el conocimiento, un tema que resuena fuertemente con los principios defendidos en los textos Rosacruces. Esta visión es quizás más claramente articulada en su obra La Nueva Atlántida, que describe una sociedad utópica guiada por la investigación científica y la sabiduría. Además, hay numerosos paralelos simbólicos y temáticos entre los escritos de Bacon y los manifiestos Rosacruces. Algunos entusiastas e investigadores han señalado similitudes en la manera en que Bacon y los manifiestos discuten la búsqueda del conocimiento, la reconciliación de la religión y la ciencia, y el poder transformador de la sabiduría. Sin embargo, aunque tanto Andreae como Bacon presentan casos convincentes, es importante recordar que estas teorías son de naturaleza especulativa. Los verdaderos orígenes de la Orden Rosacruz y la autoría de los manifiestos siguen siendo un misterio hasta hoy. Es más probable que los textos Rosacruces sean el producto de un esfuerzo colaborativo de un grupo de individuos con ideas afines. De hecho, algunos vinculan la formación de la Orden Rosacruz al Colegio Invisible, el grupo precursor de la Sociedad Real de Londres. El concepto de Colegio Invisible se menciona en panfletos rosacruces alemanes a principios del siglo XVII. Ben Jonson, contemporáneo de William Shakespeare, se refirió a este concepto en su Mascarada, un tipo de entretenimiento teatral alegórico llamado The Fortunate Isles and Their Union, realizada en 1624. En este contexto, el Colegio Invisible puede haber simbolizado un grupo de individuos sabios y virtuosos que, aunque ocultos de la visión pública, ejercían una influencia benéfica en la sociedad. Esta interpretación es similar en espíritu a la noción Rosacruz de una fraternidad secreta, trabajando entre bastidores para iluminar y reformar el mundo. La idea de tal orden, ejemplificada por la red de astrónomos, profesores, matemáticos y filósofos naturales en la Europa del siglo XVI, promovida por hombres como Johannes Kepler, Georg Joachim Rheticus, John Dee y Tycho Brahe, dio origen al Colegio Invisible. Este fue el precursor de la Royal Society, fundada en 1660. Estaba constituido por un grupo de científicos que comenzaron a realizar reuniones regulares para compartir y desarrollar conocimientos adquiridos por investigación experimental. Entre ellos estaba Robert Boyle, quien escribió que los pilares invisibles, o como ellos se denominan, el colegio filosófico, ahora y entonces, me honran con su compañía. Pero hablemos sobre Christian Rosenkreuz y su significado potencialmente simbólico en esta historia. Según la leyenda, Christian Rosenkreuz nació en 1378. Era el último descendiente de la Casa Germánica, una noble familia alemana que floreció en el siglo XIII. Su castillo se encontraba en el bosque de Turingia, en la frontera con Hesse, y adoptaron las doctrinas albigenses o cátaras, combinando creencias gnósticas y cristianas. Toda la familia fue asesinada por Conrad von Marburg, excepto el hijo más joven, que tenía solo 5 años. Fue llevado en secreto por un monje que era un adepto albigense de Languedoc. El niño fue colocado en un monasterio que ya estaba bajo la influencia de los albigenses, donde fue educado y hizo amistad con los otros 4 hermanos que más tarde se asociarían con él en la fundación de la Hermandad Rosacruz.
La leyenda afirma que durante su estancia con el monje, Rosenkreuz fue educado y preparado para una peregrinación a Tierra Santa. Durante su viaje, terminó estudiando en Damasco y luego en Egipto. De allí, se trasladó a Damcar, donde fue iniciado en el Magnus Opus, o gran obra de los alquimistas, y luego a Fez, en Marruecos, que en ese momento se consideraba un centro de aprendizaje. Fez es el hogar de la Universidad de Al-Qarawiyyin, fundada en 859 después de Cristo, frecuentemente citada como la universidad en operación continua más antigua del mundo. Durante su viaje se dice que estudió con sabios turcos, árabes y persas, posiblemente maestros sufíes o zoroastrianos. Pero fue en Fez donde Rosenkreuz fue presentado a los seres elementales y comenzó a ganar una comprensión más profunda de la naturaleza y del universo. Manly P. Hall escribe: de los árabes CRC también aprendió sobre los pueblos elementales y cómo, con su ayuda, era posible ganar admisión al mundo etéreo donde habitaban los genios y los espíritus de la naturaleza. CRC así descubrió que las criaturas mágicas de las 1001 noches realmente existían, aunque invisibles para el mortal común. De los astrólogos que vivían en el desierto, lejos del mercado, fue aún más instruido sobre los misterios de las estrellas, las virtudes residentes en la luz astral, los rituales de magia e invocación, la preparación de talismanes terapéuticos y la vinculación de los genios. CRC, refiriéndose a Christian Rosenkreuz, se convirtió en un adepto en la recolección de hierbas medicinales, la transmutación de metales y la fabricación de piedras preciosas por medios artificiales. Incluso el secreto del elixir de la vida y la panacea universal le fue comunicado. Enriquecido así más allá de los sueños de Creso, el santo maestro regresó a Europa y allí estableció una casa de sabiduría que llamó Domus Sancti Spiritus. Esta casa, se dice, la envolvió en nubes para que los hombres no pudieran descubrirla. ¿Qué son estas nubes, sin embargo, sino los rituales y símbolos bajo los cuales está oculto el gran arcano? Ese misterio indescriptible que todo verdadero masón debe buscar si quiere convertirse, en realidad, en un príncipe del secreto real. Con el tiempo, Rosenkreuz reunió a 8 miembros en su presencia. Según la historia, cada miembro del grupo emprendió viajes a diferentes países para adquirir conocimiento y entender diferentes culturas y prácticas. Regresaban todos los años a la casa del Espíritu Santo para compartir sus aprendizajes e ideas. Cuando Rosenkreuz murió a los 106 años, sus hermanos lo enterraron en una cripta de 7 lados dentro de la casa del Espíritu Santo. Esta cripta, se dice, estaba llena de símbolos mágicos e imágenes alegóricas, y en el centro había un altar con el cuerpo preservado de Rosenkreuz. La Fama Fraternitatis nos cuenta que la cripta de Rosenkreuz fue descubierta 120 años después de su muerte. La cripta estaba iluminada por un sol artificial, y los hermanos encontraron, entre otras cosas, un compendio del conocimiento acumulado por Rosenkreuz inscrito en el misterioso Libro M. El descubrimiento de la tumba fue visto como una señal para hacer conocida la existencia de la Orden Rosacruz al mundo, lo que marcó el inicio de la difusión de las ideas y enseñanzas rosacruces. La cripta, llena de símbolos y representaciones alegóricas, representaba la inmensa sabiduría y conocimiento acumulados por Rosenkreuz y sus hermanos. Algunos ocultistas, incluidos Rudolf Steiner, Max Heindel y Guy Ballard, afirmaron que Rosenkreuz reapareció posteriormente como el conde de Saint-Germain, un cortesano, aventurero y alquimista que supuestamente murió el 27 de febrero de 1784. Steiner una vez identificó la pintura de Rembrandt, Un hombre en armadura, como un retrato de Christian Rosenkreuz, aparentemente en una manifestación del siglo XVII. Una historia bella y legendaria, de hecho, que puede llevar a muchas direcciones confusas. Sin embargo, su significado simbólico es igualmente fascinante. Recuerda que esta historia se basa en los manifiestos rosacruces. La narrativa delineada en los manifiestos es típicamente entendida simbólicamente, como era costumbre con todos los textos herméticos y alquímicos de esa época. Los textos no mencionan expresamente los años de nacimiento y muerte de Christian Rosenkreuz. No obstante, una declaración en el segundo manifiesto sugiere el año de 1378 como el año de nacimiento de nuestro padre cristiano. Como se mencionó anteriormente, según la historia, él vivió hasta los 106 años, lo que indica su muerte en 1484. La fundación de la orden se infiere de manera similar como ocurriendo alrededor de 1407. Sin embargo, estos números y los años derivados no son interpretados literalmente por muchos estudiosos del ocultismo.
Los perciben como pistas simbólicas y alegóricas destinadas a aquellos que son iniciados. Esta interpretación se basa en los propios manifiestos. Por un lado, los Rosacruces evidentemente abrazaron la tradición pitagórica de visualizar objetos e ideas numéricamente, como se indica en los manifiestos. Por otro lado, ellos afirman claramente: hablamos con ustedes por parábolas, pero nos gustaría llevarlos a la exposición, comprensión, declaración y conocimiento correctos, simples, fáciles e ingeniosos de todos los secretos. Por ejemplo, la tumba de CRC es descrita en la Fama Fraternitatis como una cripta de 7 lados, con 10 símbolos o figuras inscritas en cada una de sus 7 paredes. No son descritos ni explicados en la Fama Fraternitatis, pero fueron posteriormente utilizados por los miembros de la Orden Hermética de la Aurora Dorada para desarrollar su simbolismo y rituales. En realidad, la estructura de grados original de la Aurora Dorada fue fuertemente inspirada en el Rosacrucismo. Los miembros fundadores de la Aurora Dorada también eran masones maestros y miembros de la Societas Rosicruciana in Anglia. Nos profundizaremos en eso en otro video, así que asegúrate de suscribirte al canal. De cualquier forma, la naturaleza metafórica de estas leyendas confiere una cualidad nebulosa a los orígenes del Rosacrucismo. La apertura de la tumba de Rosenkreuz es vista como una manera de referirse a los ciclos en la naturaleza y a los eventos cósmicos, así como a la apertura de nuevas posibilidades para la humanidad consecuente a los avances de los siglos XVI y principios del XVII. De la misma manera, la peregrinación de Rosenkreuz parece referirse a los pasos de transmutación de la gran obra. Leyendas similares pueden encontrarse en la descripción de Wolfram von Eschenbach del Santo Grial, como el Lapis Exilis, guardado por los caballeros templarios, o en la piedra filosofal de los alquimistas. La cripta de Rosenkreuz, de acuerdo con la descripción presentada en la leyenda, está localizada en el interior de la Tierra, recordando el lema alquímico Vitriol, que significa visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem, traducido como visita el interior de la Tierra, y al rectificar encontrarás la piedra oculta. Su significado es el siguiente: visita el interior de la Tierra representa el llamado a la introspección y autoexamen. La Tierra representa a uno mismo o la vida interior, incluyendo la mente inconsciente. El proceso insta a la persona a sumergirse profundamente en su propia psique para entender su verdadera naturaleza, pensamientos, deseos y miedos. Rectificando sugiere el proceso de corrección o purificación. Una vez realizado un autoexamen minucioso, el siguiente paso en el proceso es purificarse, o rectificar errores, debilidades o fallos. Esto puede implicar varios procesos de crecimiento personal, mejoras morales y disciplinas espirituales. Invenies occultum lapidem se traduce como encontrarás la piedra oculta. Esto representa el objetivo final del proceso alquímico, alcanzar la piedra filosofal, que aquí representa la autorrealización, iluminación o transformación interior. Esto puede compararse a alcanzar un estado de sabiduría, paz o comprensión, en el cual se han trascendido los deseos básicos, comparados a metales básicos en la alquimia literal, y se ha alcanzado un estado de conciencia superior o pureza espiritual, comparado al oro. Por lo tanto, los Rosacruces también eran adeptos practicantes de la alquimia espiritual, y no solo eso, también dejaron una marca indeleble en la masonería. De hecho, 2 ritos masónicos inspirados por los Rosacruces surgieron a finales del siglo XVIII. El rito escocés rectificado difundido en Europa Central, donde había una fuerte presencia de la Orden de la Rosa y Cruz, y el rito escocés antiguo y aceptado, primero practicado en Francia, donde el 18º grado es llamado Caballero de la Rosa Cruz. Según Manly P. Hall, la doctrina secreta que fluye a través de los símbolos masónicos y a la cual el cuerpo masónico invisible está consagrado, tiene su origen en 3 órdenes antiguas y exaltadas. La primera es la de los artífices dionisíacos, la segunda es la de los colegias romanos, y la tercera es la de los Rosacruces árabes. En su libro Lectures on Ancient Philosophy, An Introduction to the Study and Application of Rational Procedure, el venerable Hall escribe: los misterios de Egipto y Persia, que encontraron un refugio en el desierto árabe, llegaron a Europa por medio de los caballeros templarios y los Rosacruces. El templo de la Rosa Cruz en Damasco preservó la filosofía secreta de la Rosa de Sharon. Los jugos del Líbano aún mantienen el misticismo de la antigua Siria, y los derviches, al apoyarse en sus bastones tallados, aún meditan sobre la instrucción secreta perpetuada desde los días de los 4 califas.
Desde los lugares distantes de Irak y los retiros ocultos de los místicos sufíes, la sabiduría antigua encontró su camino hacia Europa. Varios rosacruces iniciados fueron traídos del continente a Inglaterra, donde permanecieron por un tiempo considerable, proyectando el simbolismo de la masonería e incorporando en los rituales de la orden los mismos principios divinos y filosofía que formaron la doctrina interior de todas las grandes sociedades secretas desde la época de los cilicios en Grecia. De hecho, los misterios eleusinos continuaron en el cristianismo hasta el siglo VI después de Cristo, después del cual pasaron a la custodia de los árabes, como atestigua la presencia de símbolos y figuras masónicas en monumentos musulmanes antiguos. Los adeptos traídos del continente para sentarse en consejo con los filósofos ingleses eran iniciados de los ritos árabes, y así, a través de ellos, los misterios fueron finalmente retornados al cristianismo. Tras la conclusión de las leyes de la nueva fraternidad, los iniciados se retiraron nuevamente a Europa Central, dejando un grupo de discípulos para desarrollar la organización exterior que debería funcionar como una especie de pantalla para ocultar las actividades de la orden esotérica. Tal es, en resumen, la historia a ser montada a partir de los fragmentos de evidencia disponibles. Toda la estructura de la masonería está fundada en las actividades de esta sociedad secreta de adeptos de Europa Central, que el masón estudioso encontrará como el enlace definitivo entre el arte moderno y la sabiduría antigua. El cuerpo exterior de la filosofía masónica era solo el velo de esta orden cabalística, cuyos miembros eran los guardianes del verdadero arcano. ¿Esta hermandad secreta de iniciados aún existe, independientemente de la orden masónica? La evidencia apunta al hecho de que sí. Estos augustos adeptos son los verdaderos preservadores de aquellos procesos operativos secretos de los griegos, por los cuales la iluminación y la completitud del individuo se logran. Ellos son los verdaderos guardianes de la palabra perdida, los guardianes del misterio interior, y el masón que los busca y los descubre es recompensado más allá de toda estimación mortal. Siempre ha habido iniciación. Las personas están en diferentes etapas de desarrollo. Algunas están muy avanzadas e iniciadas en los secretos más profundos del mundo. Personas que saben algo sobre la manera en que los mundos evolucionan, cómo la Tierra ha evolucionado y cómo los seres humanos gradualmente alcanzan niveles cada vez más altos de desarrollo. Cuando se dice que un iniciado tiene el conocimiento, esto se toma frecuentemente de manera muy ligera. Conocer el verdadero secreto del hombre, conocer el futuro del hombre, es la mayor cosa que alguien puede aprender. Sí, hay un conocimiento que realmente tiene un efecto mortal en alguien que no está preparado. Si simplemente se revelara, la humanidad estaría perdida. Se dividiría, con la mayor parte destruida, mientras una parte menor se beneficiaría del conocimiento. El secreto nunca puede ser obtenido de los iniciados por nadie que no tenga el derecho de saber, ni siquiera si los torturaran y los convirtieran en mártires. Ningún iniciado revelaría jamás el último secreto del mundo a alguien que no tenga el derecho de saberlo. El solo pensamiento de tener que revelar el secreto lo volvería loco o lo mataría. Déjame darte una imagen que pone todo el desarrollo relacionado con este secreto en perspectiva. Es una avenida que se vuelve cada vez más estrecha, pareciendo que un día el gran secreto será revelado a toda la humanidad. El rosacrucismo es una manera de obtener iniciación. Fue establecido por Christian Rosenkreuz. Existen diferentes maneras de iniciación. Una fue enseñada por los antiguos rishis en India. Es el camino del yoga oriental. Luego estaba el camino del cristianismo gnóstico y el camino Rosacruz es el tercero. Los tres caminos llevan a las personas a la cima de la iniciación. Los Rosacruces han seguido un camino de desarrollo desde el siglo XIV. El camino Rosacruz ciertamente no es anticristiano. Para muchas personas que son cristianas firmes y ardientes, el camino del cristianismo gnóstico es el correcto. Alcanzarán las cumbres más altas por esa ruta, pero el número de estas personas está disminuyendo. El rosacrucismo contiene los secretos más profundos del cristianismo, pero también hace posible eliminar todas las dudas planteadas en las mentes humanas hoy por visiones populares o menos populares. Nadie está protegido de las dudas más terribles hoy, que están llegando a las personas desde todas las direcciones. El entrenamiento cristiano no los capacitaría para enfrentar estas dudas de la manera correcta, para protegerse y defenderse de ellas. No tomes esto a la ligera. Si alguien dijera, por ejemplo, que no lee a Haeckel, pero permanece firmemente en los límites de su visión cristiana del mundo, esto no lograría nada. Vivimos en un mundo donde las personas están llenas de nuestra civilización. Usamos leyes naturales cuando viajamos en tren
o usamos fuentes de luz recién desarrolladas. Sin embargo, una persona así puede aislarse de los pensamientos que viven en el entorno espiritual que llegan a ella de cada motor ferroviario, de cada llama artificial. Si alguien se limitara enteramente a la lectura de la Biblia, su cuerpo astral, su cuerpo del alma, estaría, no obstante, rodeado por todo tipo de sentimientos internos destructivos durante la noche. No sabrías qué te está poniendo nervioso. Alguien que conoce los pensamientos que nos alcanzan a nivel inconsciente lo sabe. No se trata de ciencia materialista como tal, sino de toda la atmósfera de mente y espíritu en la que vivimos. En el siglo XII, las personas todavía sentían ardor religioso con la Iglesia como el foco espiritual y externo de sus vidas. Habiendo trabajado arduamente, las personas buscaban refugio en la casa de las fuerzas espirituales y encontraban paz allí. Esto ha cambiado ahora. El entrenamiento Rosacruz toma en cuenta estos hechos, de todo lo que el hombre moderno tiene que enfrentar. ¿En qué consiste el entrenamiento Rosacruz? Encontrarás altos ideales en él. Cualquier persona que desee seguir este entrenamiento debe acudir a alguien que tenga el conocimiento necesario. Incluso al dar los primeros pasos, el alumno percibirá lo que realmente importa. El entrenamiento Rosacruz transforma completamente al ser humano. Es solo al ganar las facultades para el mundo superior que él puede ser un ciudadano de él. 7 elementos y actividades forman parte del entrenamiento oculto Rosacruz. Estudio adecuado, adquisición de imaginación, aprendizaje de la escritura oculta. Encontrar la piedra filosofal. Adquirir conocimiento del hombre como el pequeño mundo o microcosmos. Adquirir conocimiento del macrocosmos y conocer a la divinidad. La secuencia puede variar, con un maestro quizá tomando el número 5 como el cuarto paso, por ejemplo, para adecuarse a la naturaleza individual del alumno. Te preguntarás si el verdadero rosacrucismo todavía existe hoy. Sí, existe, y alcanzará su mayor significado en el futuro. Los hermanos Rosacruces también tienen señales de identificación. Muchos de ellos no pueden presentarse en público, algunos trabajan enteramente en secreto. Cualquier persona que los busque los encontrará, y si alguien no los encuentra, puede asumir que el momento aún no es el correcto para él. Sin embargo, el encuentro sucederá inevitablemente, puede parecer pura coincidencia. Puede suceder, por ejemplo, que tengas que esperar en una sala de espera de tren por 3 horas porque la línea está bloqueada por la nieve. Un extraño se acerca a ti aparentemente por casualidad. Has encontrado a tu maestro. Este es solo un ejemplo que te menciono. Vamos a discutir estos 7 elementos y actividades en más detalle. ¿Qué implica esto? Serás llevado a mundos de los cuales las personas comunes no tienen idea. Será necesario ganar tu orientación en esos mundos. No es para personas que están divorciadas de la realidad, sin una base firme para su pensamiento. La certeza absoluta en el pensamiento es una condición previa. El individuo tiene que mirar a su alrededor, intentando observar con ojos sanos y también debe ser capaz de desconectar sus sentidos. Esto es algo que no todos aprecian, ni siquiera los mayores filósofos. Edward von Hartmann, por ejemplo, dijo repetidamente que algo proveniente de los sentidos está siempre presente cuando pensamos. Pensar sin cualquier relación con los sentidos es imposible. Es increíblemente arrogante decir que pensar sin cualquier relación con los sentidos es imposible. Métodos para desarrollar una manera de pensar libre de elementos sensoriales se presentan ahora en la literatura científica espiritual y en conferencias. Las personas que son consideradas adecuadas son guiadas hacia un conocimiento más profundo. La parte elemental de ese conocimiento está, de hecho, abierta a muchas personas. El camino del estudio presentado hoy, dejando de lado los aspectos relacionados con los sentidos del mundo, consiste en entrenar tus pensamientos. Estos, entonces, no tienen nada que ver con el mundo que percibimos a nuestro alrededor a través de los sentidos. Queriendo entrar aún más profundamente, uno debe dedicarse a un entrenamiento de pensamiento más poderoso. Para dar direcciones para este modo de pensar, están los 2 libros La filosofía de la actividad espiritual y Verdad y conocimiento. Es así, cuando él comienza a estudiar estos libros con alguna profundidad, el lector descubrirá que un pensamiento sigue al otro en una secuencia determinada por necesidad. A todas las personas que buscan alcanzar cosas superiores, se les dan así los medios para un crecimiento genuino en el espíritu. Aquí la manera en que se forman las ideas difiere del pensamiento común. Piensa en las palabras de Goethe. Todas las cosas corruptibles son solo una parábola. Cuando ves a alguien con una cara sonriente o preocupada,
No dirás que una arruga se está desarrollando en ese rostro o que una lágrima corre por la mejilla. Lo que dirás es que esto muestra un alma alegre y aquello un alma triste. El exterior revela el aspecto interior, es una parábola, una semejanza de lo que vive en el alma. Cualquiera aceptará esto en el caso de los seres humanos. Todos saben la diferencia entre una cabeza humana y una imagen de ella. Un geólogo puede describirte la Tierra, preocupándose solo por su estructura puramente física. Las personas no saben que el cuerpo de la Tierra es el cuerpo de una entidad viva y que plantas particulares reflejan el espíritu feliz y triste de la Tierra. Goethe sabía decir esto. Él sabía cómo ver la Tierra como un cuerpo y sabía lo que vivía en ella. En su Fausto, hizo que el espíritu de la Tierra dijera: en vida como una inundación, en hechos como una tormenta, me agito de aquí para allá, hacia arriba y hacia abajo fluyo, nacimiento y tumba, una ola eterna volviendo, retornando una vida siempre ardiente. Y así trabajo en la rueda del tiempo, tejiendo y revelando el vestido vivo de Dios. Todo en la Tierra es una semejanza de lo que está sucediendo en el interior de la Tierra. Las personas caminan sobre el cuerpo de la Tierra. De mi cuerpo, puede decir la Tierra, crece la semilla que da el pan a los seres humanos. Las palabras en el Evangelio de Juan: quien come de mi pan levantó el talón contra mí, hablan de uno de los misterios más profundos en la manera en que miramos el mundo. La imaginación se adquiere viendo todo como una semejanza. Sin embargo, es necesario aprender el pensamiento lógico primero. Pero en el entrenamiento Rosacruz nadie elegirá una imagen diferente. Cada uno siente que todo está en la imagen del Eterno. Aquí, debo usar el diálogo para hablar de algo que está detrás de una imagen que fue enseñada en templos medievales y después en las escuelas Rosacruces. El maestro diría al alumno: mira la planta poniendo su raíz en el suelo y girando su flor, en lugar de sus órganos de fertilización, hacia la luz del sol. La flor es besada de manera casta por el rayo de sol, y surge una nueva entidad. Incluso Darwin dijo que la raíz de una planta puede compararse con la cabeza. El hombre es una planta invertida. Sus órganos de reproducción están orientados hacia el centro de la tierra en vergüenza. El animal está entre el hombre y la planta. Estos tres reinos de la naturaleza se muestran en la imagen de una cruz. Platón dijo que el alma del mundo fue crucificada en la cruz del cuerpo del mundo. El maestro Rosacruz entonces pediría al alumno que comparara la materia como existe en la carne con la materia casta de una planta, diciéndole que llegaría un momento en que los seres humanos serían purificados de sus pasiones y deseos, madurando a un estado y brillando hacia el sol del espíritu, donde serán tan castos y sin deseo como la planta casta. Con este ideal purificarán su carne para que la fertilización se vuelva casta y pura. La enseñanza medieval representaba este ideal en el Santo Grial. El cáliz es un símbolo sagrado de lo que la sensualidad humana debe convertirse si quiere ser como la flor de una planta. Entonces recibirá el beso de la paloma blanca. El cáliz se muestra con la paloma encima de él. Ver el mundo así de manera espiritual, viendo el entorno del hombre en tales imágenes, lo eleva al punto de visión en imágenes astrales. La imaginación se desarrolla a partir del corazón y de la mente y de los sentimientos. La escritura oculta refleja las corrientes internas de la naturaleza. Uno de esos signos es el vórtice. Si pudieras ver toda la nebulosa de Orión, verías dos seis entrelazados. Ves un mundo que está muriendo y uno que está naciendo. En las nebulosas, las cosas son así en todas partes. Cuando una planta libera un nuevo fruto, nada de la planta antigua pasa a la nueva. Nada más que poderes hace que una nueva planta se desarrolle, y una vez más solo verías el vórtice girando hacia adentro y hacia afuera. De la misma manera, puedes ver una vieja civilización espiralando hacia adentro de sí misma, y una nueva surgiendo. Este proceso espiritual puede ayudarnos a entender un signo que forma parte de la Escritura. 800 años antes de que Cristo naciera, el sol entraba en el signo de Aries, o carnero, cada primavera. Se mueve una distancia en la primavera. El equinoccio de primavera ahora está en la constelación de Piscis. En aquel tiempo anterior, la gente pensaba que el carnero traía todo lo bueno, nueva fuerza y poder en la primavera. Incluso conectaron al Redentor con esto. En los primeros tiempos cristianos, la cruz y el carnero eran sus símbolos para esto. Antes de que el sol estuviera en el signo de Aries en la primavera, estaba en el signo del toro. Los egipcios veneraban al toro sagrado Apis en esa época y los persas al toro Mitra. Después del diluvio, el sol estaba en el signo de Cáncer. Cáncer fue dado este oculto, y así hay muchos de estos signos y también colores,
y así se aprenden los signos que nos llevan a las fuerzas y poderes de la naturaleza. Se aprende a desarrollar la voluntad en la escritura oculta. Esto era sentido como un secreto en el siglo XVIII. Alguien entonces también publicó algo sobre esto. Es algo que todos saben. La piedra filosofal es al mismo tiempo la cosa más noble que el hombre puede alcanzar, puede hacer de su organismo para lograr un desarrollo superior. Existe una historia de la filosofía para esto. Las personas una vez quisieron ver si el hombre podría vivir sin ojos. Después de un año, el individuo en cuestión dijo: sí, viví, pero como una persona ciega. Luego intentó vivir sin oídos y un año después informó: sí, viví sin oídos, pero como una persona sorda. La voz fue retirada y vivió como una persona muda. Entonces su respiración también fue retirada y esto se probó imposible. No podía vivir sin respirar. Nuestra respiración nos da el aire que necesitamos para vivir. Y Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Tomamos oxígeno con cada respiración y liberamos dióxido de carbono. En la planta, el ciclo es el opuesto. La planta usa carbono para construir su cuerpo. Es por eso que encontramos plantas fosilizadas en carbón después de miles de años. El hombre tiene carbono en él. Respira oxígeno y el dióxido de carbono que se produce es removido. Los animales hacen lo mismo. La escuela Rosacruz enseña una manera especial de respirar para que la persona aprenda el proceso que la planta realiza en sí misma. Un día, el hombre será capaz de transformar su propio carbono. Él mismo transformará la sangre azul que está fluyendo de vuelta en sangre roja. Hoy toma la naturaleza de la planta. Un día, él mismo hará lo que la planta hace hoy. El Rosacruz dice: hoy tu cuerpo es hecho de carne, un día lo crearás tú mismo a través de la respiración. La naturaleza de la planta aparecerá en ti, pero no dormirás como las plantas, sino que serás clarividente con eso. Este es el ideal hacia el cual el hombre se está moviendo. Construir su cuerpo de carbono. El carbón común es la piedra filosofal. Cuando el cuerpo del hombre se vuelva estelar, no será carbón negro, sino carbono transparente, claro como el agua. Estos no son solo procesos químicos, sino ideales sublimes. El Rosacruz pasa por esto en etapas y más tarde toda la humanidad ascenderá a ese nivel. Conociendo al ser humano como un microcosmo, en todo el resto de la naturaleza el mundo está esparcido. El hombre es un extracto de él. Todo está esparcido en el mundo en letras, y el hombre es la palabra. A principios del siglo XIX, Oken y Schelling presentaron las ideas básicas de esto, que estaban bastante correctas. Ellos buscaron entender la esencia que reside en un órgano. Oken se volvió un poco grotesco cuando dijo que la lengua era un sepia. Goethe dijo que el ojo es creado por la luz para la luz. Solo llegamos a reconocer la verdadera naturaleza de la luz cuando encontramos el principio en el hombre que corresponde a la luz. El maestro da al alumno un motivo latente, pidiéndole que se concentre en un punto, el órgano que está detrás de la raíz de la nariz, y él llega a conocer la naturaleza de la conciencia de sueño, además de su conciencia completamente despierta. El ser humano llega a conocer el mundo entero cuando considera profundamente el bazo, el hígado y otras cosas, cuando ha expandido su conciencia entrando así en sí mismo. Es peligroso quedarse pensativo. Se volverá uno con el mundo entero. Habiendo percibido lo que acabo de describir, también percibirá al Creador detrás de toda creación. En la séptima etapa, el individuo llega a un punto que evoca un sentimiento universal desde las profundidades del alma humana, y algo que solo tiene derecho a saber en esta etapa: el sentimiento de bienaventuranza. Solo al ganar una visión del macrocosmo, aprende a entrar en el sentimiento universal. Entrar en cada cosa individual de manera clara y vívida es la divinidad. Allí, descubre el alma que está en reposo detrás de la naturaleza. Nadie debería haberte dicho alguna vez: nunca pensé que una piedra sentiría algo si la rompiera. El espíritu del mundo mineral siente el mayor deleite cuando una piedra se rompe, un sentimiento de bienaventuranza. Puede parecer para nosotros que la cantera de mármol está pasando por un martirio, pero para el espíritu de la piedra es la mayor bienaventuranza. Las enseñanzas de la orden han tenido una profunda influencia en la tradición esotérica occidental, contribuyendo a áreas como la alquimia, el misticismo y la filosofía. La Orden Rosacruz no es solo una reliquia del pasado, continúa siendo una tradición vibrante y viva, con sus enseñanzas tan relevantes hoy como lo eran hace siglos.
Para los buscadores de Gnosis, la iniciación en la Orden Rosacruz no es una cuestión de mera curiosidad o ambición. Es un compromiso espiritual profundo que exige un cierto nivel de desarrollo espiritual. ¿Pero qué significa esto? El desarrollo espiritual se refiere al proceso de crecimiento interior y despertar, el florecimiento del potencial espiritual que reside en cada uno de nosotros. Representa el viaje del alma hacia una mayor sabiduría, amor y comprensión. La Orden Rosacruz, como otras escuelas de misterio, reconoce que no todos están en la misma etapa en este viaje. Cada alma está en su camino único, y el ritmo del desarrollo espiritual varía de persona a persona. Por lo tanto, la Orden abre sus puertas solo a aquellos que han alcanzado un nivel de desarrollo espiritual donde están listos para recibir y comprender sus enseñanzas. Esto no significa que las enseñanzas rosacruces sean elitistas o exclusivas. Por el contrario, afirman el potencial universal de crecimiento espiritual dentro de todos nosotros. Sin embargo, también reconocen que los misterios más profundos de la vida y del ser que la Orden imparte solo pueden ser comprendidos y aplicados efectivamente cuando el individuo está espiritualmente preparado. Entonces, ¿cómo se prepara alguien para la iniciación Rosacruz? El proceso no se trata de acumular conocimiento intelectual o realizar ciertos rituales. El objetivo final es la transformación interior. Involucra cultivar virtudes como sabiduría, compasión y humildad, expandir la conciencia y desarrollar la capacidad de percibir y trabajar con realidades espirituales. La elegibilidad para la iniciación Rosacruz se basa en la prontitud del alma, y el alma está lista cuando está preparada para profundizar en los misterios de la existencia y asumir las responsabilidades que acompañan tal conocimiento. En su núcleo, la Orden está compuesta por 12 maestros reunidos alrededor de un 13º, que es la cabeza invisible. Esta configuración no es una mera coincidencia o una elección aleatoria. Es un reflejo de un principio cósmico que vemos manifestado en varias formas a lo largo del universo. Considera, por ejemplo, el sistema solar. Tenemos el Sol, una estrella central alrededor de la cual giran los planetas. En la astrología tenemos el zodiaco, un círculo de 12 signos girando alrededor de la Tierra. En ambos casos vemos el principio del uno y los muchos, el centro y la periferia, lo visible y lo invisible. Este es el mismo principio que está incorporado en la estructura de la Orden Rosacruz. Esta relación cósmica no se trata solo de números o geometría, se trata de la interacción de fuerzas, el equilibrio de energías y la armonía de los elementos. Se trata de unidad y diversidad. Los muchos se convierten en uno y el uno se manifiesta como muchos. Se trata de la bendición de la creación, donde cada parte desempeña un papel único, pero todas las partes están interconectadas e interdependientes. En la Orden Rosacruz, esta relación cósmica se vive y se experimenta. Los 12 miembros, cada uno con sus responsabilidades únicas, trabajan juntos bajo la guía del 13º invisible. Forman un organismo dinámico y vivo, un microcosmos del universo. A través de su trabajo, canalizan fuerzas espirituales, contribuyendo a la evolución de la humanidad. Los humanos no deben verse a sí mismos como individuos aislados, sino como partes integrales de un todo mayor. De esta manera, aprendemos a vivir en armonía con las leyes cósmicas, a alinearnos con los ritmos del universo y a cumplir nuestro papel único en el gran esquema de las cosas. Así como los 12 miembros de la Orden se reúnen en torno al 13º, las 12 funciones o facultades esenciales del ser humano están centradas en torno a él, el yo, el espíritu interior. La estructura de la Orden es dinámica, no estática. Aunque algunos la confunden con una organización jerárquica, la Orden actúa de hecho como un organismo vivo. Los miembros de la Orden, visibles e invisibles, están continuamente comprometidos en el trabajo espiritual, tanto dentro de la Orden como en el mundo. Así, la estructura de la Orden Rosacruz es una manifestación de la ley cósmica y de la armonía. Sirve como un modelo de cómo los individuos pueden trabajar juntos bajo la guía de la sabiduría espiritual para alcanzar un propósito común, contribuyendo al bien mayor de todos. Entre los miembros visibles de la Orden hay 7 hermanos que, a veces, salen al mundo y realizan cualquier trabajo que sea necesario para avanzar a las personas entre las cuales sirven. Estos hermanos son como los rayos del sol, trayendo luz y calor, sabiduría y amor al mundo. Son el aspecto activo y extrovertido de la Orden, comprometiéndose con el mundo, sirviendo a la humanidad y contribuyendo a la evolución de la conciencia. Ahora podrías preguntar por qué la gente no está informada sobre estos detalles. Alguien dijo una vez que sería más útil para las personas conocerlos, pero la respuesta correcta es:
La gente quiere ganar cosas para sí misma a partir de esto, y ese secreto debe ser usado solo en servicio totalmente altruista para la humanidad. Los Rosacruces conocían este secreto, así como aquellos que ahora andan por esta tierra y sirven al progreso humano. Cuentan las cosas que servirán al progreso, pero cuidado con aquellos que afirman ser descendientes de los Rosacruces. Hay muchos que no entienden su historia y, inmersos en un aire de arrogancia, han adaptado meros fragmentos de este conocimiento en prácticas de la nueva era que fallan en enseñar las lecciones fundamentales primero. Y estas lecciones fundamentales exigen que uno limpie su alma abrazando la compasión, la aceptación del conocimiento universal, el deseo de curar y proteger y el avance del desarrollo espiritual. Solo una vez que todos estos principios sean adoptados y abrazados con un corazón puro, alguien puede realmente llamarse seguidor de los Rosacruces. Con todo esto dicho, te corresponde a ti conectar los puntos, compañero místico, pero recuerda que hay mucho más sobre la Rosacruz de lo que podemos imaginar. Como abordaré leyes del rosacrucianismo, no quiero introducir el tema sin antes contextualizar el movimiento. En primerísimo lugar, ten algo en mente. El movimiento es científico, y ni siquiera tenía la intención de serlo. Al contrario, cuando hablamos de grandes pensadores, nos referimos al apoyo que solo la filosofía podía proporcionar. Cuando las respuestas aún no se encontraban en tubos de ensayo, la humanidad utilizaba la filosofía para sanar sus heridas. ¿Por qué es tan importante para mí dejar claro que no estamos entrando en un área empírica, después de todo? Porque de hecho no lo estamos, y porque tal vez sea hora de dejar de lado tus prejuicios para entender la historia tal como era, y no como nos gustaría que fuera. Todos saben que muchos movimientos filosóficos se popularizaron en Europa, pero ninguno llamó tanto mi atención como este. La gran razón de tal fascinación es su naturaleza misteriosa y al mismo tiempo su empeño en darse a conocer. Déjame reformular. Mientras mostraba al mundo que existía una orden esotérica antiquísima cuyo conocimiento era determinante para nuestra supervivencia, existía un fuerte empeño, verificado a través de varios textos, en mantenerse relevante y propagar este mensaje. Esto pronto llamó la atención popular. Creo que la Rosacruz se volvió tan popular por su rechazo a lo mundano. El hombre comenzó a ser reconocido como dotado de poderes cuyo impacto podría alterar la jerarquía espiritual. Entonces, el movimiento tenía un tono casi revelador, mientras mostraba que somos capaces de logros inimaginables. El conocimiento era el camino hacia la liberación. Aunque lidiaba indirectamente con varios pensamientos vigentes, la Rosacruz era un movimiento autónomo. Los manifiestos explicaban una serie de hechos curiosos sobre el mundo natural, sobre la experiencia espiritual, sobre la naturaleza de nuestras relaciones, y hacía uso del acervo intelectual de la cábala, el hermetismo y el cristianismo. Con estas referencias, creyendo en el potencial humano, se proliferó entre adeptos por toda Europa, quienes creían que existía una verdad relegada que estaba constantemente disponible para quien se atreviera a buscarla. Cuando surgieron en las primeras calles europeas, los manifiestos estaban proponiendo una rebelión, una verdadera readecuación de lo que las personas consideraban sagrado. Aunque ningún pensamiento surge de la nada, y particularmente en este caso es posible verificar que el tiempo era demasiado propicio, no existe un gran consenso entre los historiadores sobre su origen. Grandes ideas tal vez surjan de grandes eventos o del marasmo de pocas innovaciones para el pensamiento de un pueblo. Independientemente de dónde haya surgido inicialmente, algunos señalan un embrión incluso alquimista. Lo importante es que el movimiento se solidificó. Lo que sabemos con certeza es que todo esto se debe, en gran parte, al patrón de este movimiento, quien incluso le da su apellido al movimiento. Estamos hablando del alemán Christian Rosenkreuz. Sabemos mucho sobre él, tal vez más que sobre las ideas que juró defender y que sirvieron para catapultar sus enseñanzas. Sabemos que siempre vivió dentro de una comunidad religiosa, por lo que podemos suponer que su mente tenía una bifurcación curiosa. Desde joven experimentó tanto el consuelo como la desolación bíblica, pero tenía una fuerte inclinación hacia el ocultismo. Fue por eso que partió hacia varios países, descansando brevemente en Marruecos, donde aprendió un poco más de maestros locales. De ese largo y enriquecedor viaje, Christian regresó diferente. Algo dentro de él ya no tenía sentido, o tal vez algo dentro de él finalmente comenzó a tener sentido. El conocimiento compartido del otro lado del mundo abrió su mente a misterios que no se atrevía siquiera a imaginar. Este intercambio cultural le permitió,
alrededor de 1407, regresara a su país con una nueva visión en su equipaje. No pasó mucho tiempo antes de que fundara la Orden Rosacruz. A pesar del nombre, ese grupo aún era pequeño. No contaba con nada más de 10 miembros. Eso cambiaría. Pero en ese momento era todo lo que tenían. Allí compartían conocimiento oculto, tenían acceso a lo que nadie sabía o fingían no conocer. Estudiaban lo que consideraban profano o inútil. Mientras el mundo buscaba existir solo dentro de sus propias barreras, los hombres de ese pequeño grupo tenían como objetivo explorar el mito para descubrir lo que sobrevive, lo que se esconde dentro de la cáscara. Los maestros árabes incluso dejaron una marca que nunca se borraría. Fueron ellos quienes mostraron que el ocultismo era la puerta de entrada a poderes sobrenaturales. Cuando Christian regresó, contó que se curó de una enfermedad solo con lo que aprendió allá. Tenía un interés genuino en entender exactamente cómo dominar esas habilidades y descubrir cómo ese conocimiento podría ser útil para que los monarcas pudieran guiar mejor a sus súbditos. Sus intenciones parecían puras, y tal vez de hecho lo fueran. No estoy aquí para juzgar. ¿Recuerdas eso? No solo absorbió lo que aprendió, sino que también lo transformó en algo nuevo, algo que él creía que era esencial para la comprensión del universo y del lugar de la humanidad dentro de él. Fue a partir de esa experiencia que las 7 leyes, o 7 elementos, se convirtieron en pilares del pensamiento Rosacruz. Estos 7 elementos no son solo principios teóricos. Son, en la visión de Christian y de sus seguidores, verdades universales que gobiernan tanto el mundo material como el espiritual. Son conceptos que, si se comprenden y se aplican, pueden transformar la vida de quien los sigue, proporcionando un entendimiento más profundo de las fuerzas que moldean la realidad. Obviamente, estas ideas encontrarían un gran atractivo popular. ¿Quién no querría saber más de lo que creía saber? ¿Quién no adora tener acceso anticipado hoy en día? De alguna manera, esa era la sensación. Debajo de la superficie se escondían fuerzas ocultas, energías que podían ser manipuladas envueltas en 7 elementos. 7 leyes fundamentales. Es sobre ellas que hablaremos a continuación, así que te agradezco por la atención hasta aquí. Sé que no fue fácil, pero odio introducir conceptos sin contextualizar dónde estamos, especialmente para audiencias más jóvenes. Si dejé algún detalle de lado, fue para acortar la historia. Todo lo que mencioné anteriormente sirve como una introducción simbólica y una invitación para que busques conocer más. Aquí mismo, en este canal, tenemos una vasta cantidad de autores, pensadores y grupos que, a partir de una interconectividad envidiable, se relacionan íntimamente con el tema del video de hoy. Al hablar de ocultismo, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar la cábala. No podemos olvidar la alquimia. No por alguna virtud esotérica, sino porque, en la mayoría de las veces, estos movimientos surgen en la misma época y toman prestadas ciertas aproximaciones. El conocimiento en el ocultismo nunca es limitado, depende de otros factores. Ninguna verdad está condensada o escondida en un solo libro, y esto también aplica al cristianismo. Como veremos a lo largo de la historia, los más grandes líderes del esoterismo tenían un conocimiento profundo sobre Cristo. Algunos de ellos eran religiosos fervorosos que fueron perseguidos por Roma. El propio Christian Rosenkreuz no tenía ese nombre. Al menos no era el que estaba en su acta de nacimiento. Su nombre es claramente una alusión a Cristo. Su origen, incluso, sigue siendo muy debatido hasta el día de hoy. Lo más aceptado es que con él solo sobrevivió el carácter místico, porque muchos creen que ni siquiera existió. Por eso existe tanto murmullo sobre el origen de este movimiento. Pero nuevamente, como ya he dicho antes, cuando hablamos de ideas, necesitamos aceptar que todo lo que leemos, debatimos y descubrimos son ideas que ya estaban en la atmósfera, listas para ser arrebatadas por alguien en algún periodo distinto de la humanidad. Recuerdo que, al asistir a una fiesta organizada por una orden, no quiero introducir ahora la naturaleza de la invitación, pero ten en cuenta que todo lo que aprendí se convertirá en material exclusivo de este canal. Allí pude notar que no existe conocimiento limitado solo a determinados grupos. Para historiadores y estudiosos, me incluyo en ambos grupos, es particularmente curioso notar que a veces las vestimentas siguen patrones inexplicables. Recuerdo haber visto túnicas de diferentes periodos de la historia y mujeres que usaban una tiara de España. Todo era un gran mosaico, una costura entre diferentes tradiciones que ayudaban a contar una nueva historia, un nuevo capítulo. Dentro de la orden me sorprendía aún más.
Los hombres usaban ropa blanca y las mujeres casi andaban desnudas. Imagina algo así en el mundo exterior. No tendría sentido, ¿verdad? Cuando me di cuenta, estaba en el centro de un ritual antiquísimo, pero no de la misma época de la Rosacruz. Encima de una mesa, pequeños trazos que señalaban puntos cardinales, un telescopio en el centro. Parecía de oro envejecido. Miré aquello con una admiración que pronto se apoderó de mí. Enseguida un maestro se acercó a mi lado. Confieso que me asusté, pero tuve que mantener el equilibrio y la seriedad. Llevaba consigo una pistola y esta vez fue fácil reconocer que el artefacto era moderno, nada antiguo. Y de nuevo, lo viejo y lo nuevo se mezclan. Lo profano y lo sagrado se fusionan. El maestro llegó al centro y todos allí se arrodillaron. No parecían mirar directamente al hombre. Parecían contemplar el vacío, como si la sala estuviera vacía para cada uno de los miembros. Yo era el único invitado allí. Percibí la fragilidad de mi posición. Si ellos quisieran, podrían desaparecer conmigo fácilmente. Pero su interés era otro. Ellos, como alguna vez quiso la Rosacruz, querían compartir lo que sabían. Y, a decir verdad, aunque todo ocurrió dentro de un palacete, se podía contar con las manos cuántas personas estaban allí. No creo que esa orden tenga miembros esparcidos por el mundo. Pero no serían maestros ocultistas si revelaran todos sus trucos, ¿verdad? Pero volviendo al tema, ya que no quiero extenderme aún más, mientras estaba allí, tuve otra sensación extraña. Un ligero hormigueo se apoderó de mí. Inicialmente pensé que había sido envenenado, lo cual era una locura, ya que no era ningún explorador adentrándose en una tumba maldita con la pretensión de revelar secretos y cosechar riquezas. Estaba allí por invitación, pero nada parecía tener sentido. ¿Recuerdas eso? Era una mezcla inusual entre dogmas y preceptos religiosos. Mientras algunos tenían una visión muy determinista sobre los elementos de la vida, otros aceptaban fácilmente diversas doctrinas, especialmente la africana enfocada en los orishás. Volviendo al momento más relevante de la noche, el hombre en el centro inició su ceremonia leyendo un libro. No tuve acceso al contenido y creo que nunca lo tendré. Esa fue una de las pocas cosas a las que no se podía acceder. En muy poco tiempo, lo que era latín se convirtió en una mezcla de la lengua de los ángeles con un español muy arcaico. Me sentí, al mismo tiempo, como si estuviera en algún culto evangélico y dentro del camarote del conde de Venadito, uno de los venerados cruceros de la Marina Española, conocido por recibir a varios trabajadores que dominaban pobremente el idioma local. Esa atmósfera no me hizo dudar de las intenciones de los miembros. Tal vez alguien, en mi posición, habría encontrado graciosa la situación. Pero las mayores órdenes son así. Olvida la película que viste. El origen de estos grupos es un mosaico de retazos y no una película en plano secuencia. Esta es la égida sobre la cual reposa el esoterismo. Allí supe, por el contrario, que tenían una determinación inusual. Y que tal vez no sabían mucho sobre el mundo que creían defender, pero tenían plena convicción en el progreso humano. Esa es la mayor herencia de estos pensadores y ocultistas. Y sí, no puedo olvidar lo que me llevó exactamente a esta experiencia. Se conecta aún más profundamente con los 7 elementos, porque mientras miraba a todos dentro de la sala, pude notar sobre cada uno de los miembros un dibujo que nunca había visto antes, lo cual en sí mismo es algo bastante extraño. Esta pintura estaba hecha sobre un lienzo real y con pintura. Parecía haber sido recientemente retocada. Revelaba la imagen de un señor. Nunca me dijeron quién era, pero basándome en otros grupos, puedo suponer que se trataba del patriarca. Muchos colegas no gustan del término, pues creen que apunta a una noción paternalista. Yo, esencialmente, creo que toda figura central del esoterismo apela a ese lado paternalista, cuando no busca mantener el orden con valores dictatoriales. Esto está presente en nuestra historia y se repite por una razón. Retomando, encima de ese hombre, 7 estrellas, cada una dibujada de manera distinta. Una de ellas parecía dibujada por un niño. Otra parecía la estrella de David, y la última que recuerdo ahora parecía una cruz. Estas estrellas adornaban la constelación de ese grupo. Ellos vivían según lo que predicaban allí, y creían que debían organizarse a través de 7 esferas, que brillaban igualmente con las estrellas. Ofrecían un camino hacia la luz. Cada miembro necesitaba entrar en la parte más oscura de su ser, y de allí saldrían renovados, listos para conocer otra vertiente personal. Con cada inmersión emergía una luz que iluminaba parte del camino, pero no toda su extensión. Si intentaban deducir el terreno por la iluminación de las etapas anteriores, caerían en desgracia.
era esencial que prosiguieran hasta el final. Por eso creo que, al hablar de los 7 elementos, me enfocaré en el primero ahora. Debemos tener en mente que ningún conocimiento surge por casualidad. Existe un momento histórico, existe una confluencia. Sin más rodeos, el primer elemento es la ley de correspondencia. Esta ley afirma que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. En otras palabras, existe una conexión entre todos los niveles de la existencia, desde el plano espiritual más elevado hasta el mundo físico que experimentamos diariamente. Christian creía que al entender esta correspondencia, podríamos comenzar a desvelar los secretos del universo, percibiendo que el macrocosmos y el microcosmos son reflejos el uno del otro. Esta era su forma de mostrar que existe una jerarquía de difícil acceso y una interdependencia entre niveles, por lo que no existen umbrales preferibles. El mundo tal como es no se extingue poco a poco, se desvanece, se expande como un todo sin fragmentos desnivelados. Sobre esta ley podemos postular una serie de ideas, visiones que incluso explicarían enfoques contemporáneos sobre el mundo y la humanidad. Me gusta esta ley, y creo que es la primera por eso, porque muestra que no existe una gran distinción entre las personas. Todos son capaces. El conocimiento compartido no está restringido. El mundo tal como lo conocemos es un misterio, pero nadie está en la línea de meta solo. Y ciertamente quien llegue primero no es necesariamente el más victorioso. Siempre existirá espacio para nuevos logros en terrenos saturados. Existe un camino pavimentado para que la diversidad opere por encima de los excesos del individualismo y el egoísmo humano. De cierta forma, esta es una visión esencialmente humanista, si la analizamos más de cerca. Entonces, hasta aquí sabemos que el mundo interno y externo posee el mismo peso, y nadie suplanta el progreso de otro. Pensar diferente es ceder al pragmatismo humano. No seremos así. Creo que ellos estaban en lo correcto en este punto, y, en cada dirección que observo, nada me hace dudar de ello. Todo esto nos lleva al segundo elemento, llamado la ley de vibración. Esta postula que nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Christian enseñaba que la comprensión de las diferentes vibraciones podría permitirnos controlar las energías a nuestro alrededor. A través de la manipulación de estas vibraciones, sería posible influir en la realidad, alterando estados físicos y emocionales, e incluso trascendiendo las limitaciones impuestas por la naturaleza. Esta es la noción básica del esoterismo. Es la primera lección que cualquier discípulo debería recibir. Es una ecuación simple. Estamos hechos de energía, el mundo que nos rodea es pura energía. Al controlar energías, podemos controlar toda la materia de la que se origina, y esta es una ley universal. Está en el centro de varios pensamientos, tanto antiguos como modernos. Y la propia ciencia la respalda. Es imposible estar quieto, lo que de alguna manera desafía una visión eurocentrista del mundo. El mundo no gira en torno al yo, pero yo me muevo en torno al mundo y al moverme pongo en marcha los engranajes, que quizás la mayoría de nosotros aún no ha tenido acceso completo. Esta vibración muestra que ninguno de nosotros está realmente estático, ajeno al mundo. Existe movimiento en el marasmo, progreso en lo lento. El mundo siempre se inclina hacia lo nuevo, por más pesado que sea lo viejo. Y la humanidad lo prueba y sigue probando que esta ley no es una especulación sacada de una mente fragmentada y desprovista de lógica. Es factible, verificable. Explica quiénes somos y por qué nos movemos. Hasta aquí todo está bien, ¿no? Ninguna ley parece muy absurda. El tercer elemento es la ley de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos. Para Christian, la comprensión de esta dualidad era esencial para alcanzar el equilibrio. Creía que al reconocer los opuestos en todas las cosas, como la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el bien y el mal, podríamos trabajar para encontrar un punto de equilibrio entre estas fuerzas, logrando así la armonía interior y exterior. Fue muy sagaz aquí, y utilizó los recursos que poseía para reformular un pensamiento lógico. Solo poseemos control sobre las cosas cuando las conocemos y solo nos controlan cuando permanecemos en la ignorancia. Al explorar los límites de los extremos, lograban entender cuál era el denominador común, donde existían rupturas que permitían el control. Y eso requiere una creencia inquebrantable en el hombre y no necesariamente en Dios. Por eso exploro la magia negra desde otra perspectiva a veces, porque entiendo que siempre hay dos polos que explican el mundo, y nunca se separan, solo se silencian.
Es al conocer lo que la mayoría supone que es bueno que empiezo a entender lo que esperamos de la bondad, pero esta no existe ajena al mal. Creo que la bondad solo existe porque el mal existe para reforzar sus rasgos y destacar sus bordes. ¿Necesita el frío del calor? Tal vez no, pero la noche necesita del día. No por una mera necesidad, sino porque el mundo natural se organiza de tal forma que se asemeja a un reflejo de quienes somos internamente. No existe una naturaleza individual y una naturaleza externa. Todos llevamos dentro de nosotros el mundo entero. Si estas energías convergen, nosotros también convergeremos. Eres inseparable de la experiencia. Si una tribu al otro lado de la historia, separada por innumerables siglos, toca un tambor, tal vez no lo escuches, pero espiritualmente siempre has estado aquí. Porque somos el mismo tejido, las mismas energías chocando, somos la misma carne. El mundo, por lo tanto, depende de los opuestos. Nada es solitario, desprovisto de esencia. Todo es doble. El cuarto elemento es la ley del ritmo. Todo fluye, va y viene, sube y baja. Christian creía firmemente que el ritmo es la fuerza que gobierna la alternancia entre los opuestos, y que la clave para el autodominio es aprender a navegar por esos ritmos. Al entender el flujo natural del universo, podríamos alinearnos con él, evitando el sufrimiento causado por la resistencia a lo inevitable. Piensa en una música, pero no en cualquier música. Piensa en la música que amas escuchar. Estudia ahora su ritmo. El ritmo, tal vez no lo sepas, no es necesariamente la estructura de la música. Tal vez lo sea, pero es mucho más que eso. Es una regla que no soporta reglas. Es como nos organizamos en el caos. Es difícil percibir el ritmo, sobre todo porque, a diferencia de la música, en la vida no existe necesariamente una regla sonora de fácil asimilación, pero es importante que sepamos que existe ritmo. El mundo entero fluye a través de él. Para dominarlo, no es necesario solo entrenar los oídos, sino tener un conocimiento profundo sobre quiénes somos, al menos la parte esencial de lo que significa estar vivos. Nos estamos acercando ahora al quinto elemento, pero quería proponer una breve pausa. Muy breve. Quisiera tratar contigo un tema de particular importancia sobre estas leyes. De alguna manera, predicen algo que la biología afirmaría y que grandes mentes de la ciencia se atrevieron a alegar. Tal vez porque algunos de ellos eran, de hecho, miembros conocidos de algunas de las órdenes que mencionamos. Y ese valor científico es muy importante. Muchos de ustedes saben que soy admirador de Freud, y su determinación para transformar el psicoanálisis en una ciencia casi lo llevó a la ruina. Su interés era legítimo al final. Cuando hizo su descubrimiento, uno de los mayores del siglo, de que el hombre poseía una conciencia reprimida, fue ampliamente desacreditado. En parte, porque apostaba por un rigor muy exploratorio, además de apostar por la matriz maternal y sexual para la mayoría de las neurosis. Para sus colegas era como si Freud estuviera rasgando su diploma, pero nada de lo que proponía surgió de la nada. Tenía evidencias, la mayoría recogidas en la clínica. Lo que muchos críticos afirman hoy en día es que Freud consideraba solo estereotipos europeos y, por lo tanto, estaba condenado a una visión limitante del hombre y de los dolores que producía. Y eso, de hecho, parecía relevante. Pero la mayoría de estos críticos estaban equivocados, es lo que descubrí. Porque Freud nunca dejó de lado el conocimiento de diferentes tradiciones. Cuando utilizó un mito, el de Edipo, para esquematizar su teoría, tenía en mente ese carácter interdisciplinario. Es por eso que creo que las leyes que estábamos viendo, así como todas las que veremos a continuación, muestran que el mundo guarda misterios que a veces están más allá de nuestro tiempo, y que no existe una sola verdad, por más cómodos que estemos. Dicho esto, el quinto elemento es, sin ninguna sorpresa, la ley de causa y efecto. Christian enseñaba que para cada acción hay una reacción, y que todas las cosas que suceden tienen una causa específica. Nada ocurre por casualidad. Al hacernos conscientes de esta ley, podríamos asumir el control de nuestras vidas, convirtiéndonos no solo en espectadores, sino en participantes activos en la creación de nuestro destino. Y esto es extremadamente importante cuando hablamos de la autonomía humana. Cuando reconocemos que nada existe por casualidad, asumimos el protagonismo de nuestras propias vidas y reconocemos que somos capaces de manipular el mundo. Y esto, de alguna manera, es necesario para generar un desencadenante que provoque una correspondencia premeditada. Quien domina esta ley comprende que el mundo no existe en absoluta abstención de quienes somos. Estamos aquí y lo manipulamos, y si somos los dueños de nuestras victorias,
también somos los propietarios de nuestras derrotas. Si no tenemos a nadie a quien culpar, además de a nosotros mismos, tenemos en nuestras manos la oportunidad de resolver nuestros problemas. Esta es la base que muchos coaches utilizan para vender cursos, libros y enriquecerse de manera grotesca. Siento total repulsión por ellos. El conocimiento debe ser gratuito. Pero no me voy a extender por aquí. Quiero hablar ahora sobre el sexto elemento. Se llama la ley de género. Todo tiene su principio masculino y femenino. Christian creía que el equilibrio entre estas dos fuerzas era esencial para la creación y la manifestación. Enseñaba que, al entender y armonizar estas energías dentro de nosotros mismos, podríamos desbloquear un poder creativo sin precedentes. Es importante diferenciar esta ley de un pensamiento que promueve la jerarquía entre los géneros. Esta no es una aproximación limitante, al menos como yo lo veo. Contempla la existencia de algo esencialmente femenino y algo esencialmente masculino dentro de cada uno de nosotros. Esta conexión genera algo nuevo, como la propia vida en sí. El propósito aquí no es solo reconocer un mecanismo, que sería la existencia de estas fuerzas supuestamente antagónicas. El verdadero propósito, que representaría un avance, sería la manipulación de esta energía. Sería capaz de equilibrar nuestra percepción de quiénes somos. El conocimiento muchas veces no trata sobre el mundo, sino sobre quiénes somos independientemente de él. Para Christian y sus discípulos, somos más complejos de lo que muchos suponen. El séptimo y último elemento es la ley de transmutación. Christian creía que todo en el universo es mutable y que la clave para el verdadero poder espiritual es la capacidad de transmutar las energías inferiores en superiores. Esta transmutación, según él, no era solo una transformación interior, sino también una forma de influir en el mundo exterior, alterando la realidad a través de la voluntad y la conciencia. Aquí se encuentra la idea más interesante, no por casualidad, es la última. Christian se superó aquí. Creía que el conocimiento no era nada sin acción. Es importante reconocer los engranajes, pero necesitamos aprender a operar las máquinas, sobre todo porque el mundo está en constante evolución. El peso cambia, pero la balanza también. Para entender, y tal vez anticiparse, necesitamos comprender que todo tiene su fin, su plazo, su caducidad. Y el mundo, de esta forma, deja de ser ese lugar cómodo a la vista, eterno. Existe urgencia porque existe fluidez. Estos 7 elementos, que Christian definió con base en sus estudios y experiencias, se convirtieron en la base del pensamiento Rosacruz y de sus enseñanzas. No solo explican las leyes que gobiernan el universo, sino que también proporcionan un camino para aquellos que buscan comprender y dominar estas fuerzas. Es un conocimiento profundo que exige estudio, reflexión y práctica, pero que, según Christian, ofrece la clave para la verdadera liberación e iluminación. Y así, la Orden Rosacruz, a partir de estos principios, comenzó a atraer seguidores de toda Europa. Personas que buscaban algo más que lo que las religiones tradicionales ofrecían, que querían comprender los misterios del universo y del espíritu humano. La orden creció, no solo en número, sino también en influencia, moldeando el pensamiento esotérico durante siglos. E incluso hoy, las enseñanzas de Christian y de los Rosacruces continúan inspirando a aquellos que buscan respuestas más allá de lo obvio, más allá de lo material. Tú, hasta donde sé, pareces ser uno de ellos. Este es el legado de los 7 elementos, un camino que lleva al conocimiento oculto y al despertar espiritual. Si has llegado hasta aquí, creo que el primero de muchos pasos ha sido dado. Lejos de mí querer introducirte a lo desconocido, pues entiendo que lo conocido es más cómodo y menos doloroso. Sin embargo, el esfuerzo que pongo aquí, así como creo que era el de muchos que vinieron antes que yo, no es dogmático. No busco imponer verdades absolutas o respuestas definitivas. Al contrario, mi intención es ofrecer una perspectiva, una invitación al cuestionamiento y a la exploración personal. Yo mismo no me considero un creyente fervoroso, tampoco un incrédulo. En cambio, mantengo una postura de curiosidad constante, una apertura para la investigación y el aprendizaje. Cada vez que profundizo en mi comprensión del mundo, descubro nuevas capas y dimensiones por explorar. El conocimiento no es una línea recta ni un camino definitivo. Es un viaje lleno de matices y complejidades. Nacemos en un estado de ignorancia y falta de dirección, y muchos de nosotros terminamos aceptando las respuestas y explicaciones que nos son ofrecidas sin cuestionarlas.
Vivimos en una sociedad donde muchos fingen saberlo todo, como si existieran certezas absolutas para todos los aspectos de la vida. Pero en realidad, esas certezas son frecuentemente ilusorias. Lo que aceptamos como verdad, a menudo, es una construcción temporal, moldeada por las convenciones sociales y por la necesidad de simplificar lo complejo. Es natural buscar seguridad y confort en las respuestas fáciles. Ofrecen una sensación de control y previsibilidad, lo cual es especialmente reconfortante en un mundo que puede parecer caótico e impredecible. Sin embargo, esa búsqueda de la certeza puede limitar nuestra capacidad de explorar nuevas posibilidades y de comprender la verdadera naturaleza de la realidad. La verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en abrazar la incertidumbre y estar dispuesto a cuestionar y reevaluar constantemente. A lo largo de la historia, muchos pensadores y exploradores espirituales han desafiado las verdades establecidas, cuestionando el status quo y buscando nuevas formas de entendimiento. Esa actitud de cuestionamiento y curiosidad es una característica central del camino Rosacruz. La Orden Rosacruz no se conforma con explicaciones superficiales o respuestas fáciles. En cambio, fomenta la exploración profunda y la reflexión continua sobre la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. El conocimiento para los seguidores de la Orden Rosacruz no es un destino, sino un largo camino. Este es solo el comienzo. Tus pies aún van a doler. Cada descubrimiento, cada revelación lleva a nuevas preguntas y nuevas exploraciones. Es un proceso interminable de aprendizaje y crecimiento. Al involucrarnos en este proceso, comenzamos a darnos cuenta de que las respuestas que buscamos a menudo están más allá de las explicaciones convencionales y de las certezas superficiales. Este es el verdadero desafío y la verdadera recompensa del camino espiritual. En lugar de buscar una verdad absoluta e inquebrantable, la práctica espiritual nos invita a explorar lo desconocido con una mente abierta y un corazón receptivo. Es un viaje que nos lleva a confrontar nuestras propias limitaciones y prejuicios, a cuestionar nuestras suposiciones y a abrazar la complejidad de la existencia. La aceptación de lo desconocido y de la incertidumbre es una parte esencial de este proceso. Al renunciar a la necesidad de certezas absolutas, ganamos la libertad de explorar nuevos horizontes y de descubrir verdades más profundas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Es un viaje que exige coraje y determinación, pero que también ofrece una profunda recompensa: el descubrimiento de una verdad más amplia y más rica, que va más allá de las explicaciones superficiales y de las respuestas fáciles. Por lo tanto, al dar este primer paso, estás comenzando un viaje que puede llevarte a una comprensión más profunda y más enriquecedora de la vida. No se trata de aceptar un conjunto fijo de verdades o dogmas, sino de explorar continuamente, de cuestionar y de reflexionar sobre las complejidades de la existencia. Es un camino que exige apertura hacia lo desconocido y disposición para confrontar las propias limitaciones. A pesar de mis inclinaciones y de todo lo que he abordado hoy, reconozco que el viaje es personal y único para cada uno de nosotros. Lo que descubres y aprendes a lo largo del camino puede ser diferente de lo que otros encuentran. Y eso es parte de la belleza del proceso. Cada paso hacia lo desconocido es una oportunidad para crecer y para conectarse con algo más grande que nosotros mismos. Es una oportunidad de descubrir nuevas dimensiones de la realidad y de profundizar en nuestra comprensión del propósito y del significado de la vida. Recibe el camino por delante con curiosidad y valentía. Esté dispuesto a explorar lo desconocido y a cuestionar lo que ya conoces. Permítete ser desafiado y transformado por el proceso de descubrimiento y aprendizaje. Al hacerlo, estarás dando un paso importante hacia una comprensión más profunda y enriquecedora de la vida y hacia la realización de tu propio potencial espiritual y personal. El camino espiritual es un viaje de constante descubrimiento y crecimiento. Es una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de la realidad y para profundizar en tu comprensión del propósito y del significado de la vida. Al abrazar lo desconocido y la incertidumbre, estarás abriendo puertas a nuevas posibilidades y nuevos conocimientos. Mantente abierto a las maravillas y a los desafíos que te esperan, y permítete ser guiado por una curiosidad insaciable y una búsqueda continua de la verdad. La verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesto a explorar las preguntas y a abrazar el misterio de la existencia. Al dar este primer paso,
te estás comprometiendo con un viaje de descubrimiento y crecimiento, y con la búsqueda de una comprensión más profunda y enriquecedora de la vida y del cosmos. Me parece que, cada vez que entiendo el mundo, más quiero saber sobre él. Ninguna certeza es dada, solo aceptamos lo que nos es ofrecido. Pero no aceptes nada de esto. Busca tus propias certezas en el cultivo de tus incertidumbres. Es en la duda donde descubrimos algo. Es en el mal donde reconocemos el bien. Estas energías no te manipulan, tú las manipulas. Y eso es hermoso, de alguna manera. El movimiento Rosacruz hoy en día vive más en nuestros corazones y sus intenciones permanecen cálidas, en parte por el vasto material que todavía se produce. Estas nociones, tan bien presentadas, no son simplistas como muchos piensan. Necesitamos entender su tiempo y lo que cada miembro de la orden tenía como motivación. De cierto modo, lo que defendemos revela mucho de lo que somos. El camino hacia la iluminación, sin importar de qué orden estemos hablando, siempre es el mismo: la educación. Solo ella libera. Es la verdad pronunciada en la Biblia, que tenía el mismo impacto revelador. Es lo que estás haciendo hoy y que, espero, se convierta en un hábito. Conocer es la mejor herramienta para que podamos dominar lo que no conocemos, por más indomable que parezca. Porque al final, la mayoría de las cosas son solo apariencias. Lo visual no contempla la concreción, necesitamos sentir, experimentar. Esa actitud, mucho más activa, nos permite erradicar de una vez por todas el conformismo, porque las leyes del universo no son leyes de difícil acceso destinadas solo a los seres divinos que veneramos. Están accesibles, tan fáciles como 7 ideas generales sobre el mundo. Tan accesibles que están aquí mismo en este video. Te agradezco por la atención y la confianza, y espero que el contenido haya sido tan iluminador para quienes lo vieron como lo fue para quienes lo produjeron. Gracias por ver. Si te gustó el video, mira los ritos ocultos de la sociedad secreta que conecta todas las religiones. Descubre los secretos de la Orden Rosacruz en este video. Explora la fraternidad mística que transforma vidas con sabiduría ancestral, alquimia e iluminación espiritual. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.